Hay un personaje en Apocalipsis y en el libro de Daniel muy enigmático. Un personaje que ha levantado todo tipo de interpretaciones y especulaciones alrededor de él. Daniel y Juan en Apocalipsis lo llaman la bestia. Bienvenidos a esta predicación que he titulado La verdad sobre el anticristo y el sello de la bestia. El apóstol Pablo también nos habla de este personaje en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 1 y 2. Recordemos que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica en su primera carta acerca de la venida de Cristo, cuando ellos le preguntan acerca de este suceso. Y parece ser que algunos falsos maestros, después de que le envía esta carta, han introducido una herejía haciéndole creer a la iglesia ahí en Tesalónica que Jesucristo ya había regresado por segunda vez. Y el apóstol Pablo entonces les escribe las siguientes palabras. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice lo siguiente. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él en su primera carta les había hablado acerca de la venida del Señor y que era necesario que los muertos en Cristo resucitaran y que nosotros, los que vivimos, seríamos transformados y nos encontraríamos con el Señor en las nubes. Pero al parecer hubo una gran confusión por causa de los falsos maestros diciendo que Jesucristo ya había regresado. Esto ponía en tela de juicio todo lo que Pablo les había enseñado sobre la segunda venida de Cristo. Ellos estaban ahora tremendamente confundidos, porque entonces decían todo aquello que Pablo nos escribió en la primera carta no era una realidad, porque si Cristo vino, los muertos no resucitaron y nosotros no fuimos transformados ni levantados con Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo les escribe en la segunda carta a los tesalonicenses acerca de este asunto y les habla de dos eventos que deben venir antes de la segunda venida del Señor. Y eso está en segunda de Tesalonicenses, el versículo 3 del capítulo 2, Pablo dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá hablando de Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escuchen estos términos que utiliza el apóstol Pablo para definir un personaje que aparecerá justo antes de la segunda venida de Cristo, que tiene que venir antes de su regreso. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas que deben suceder antes de la segunda venida de Cristo. Es un momento profundo de apostasía y la venida de este hombre de pecado, de este hijo de perdición. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién es este personaje del que está hablando Pablo? ¿Quién es el hijo de perdición? ¿Quién es el hombre de pecado al que se nos refiere en este pasaje? Pero el mismo Pablo responde a ese texto y empieza a dar las respuestas a esta pregunta de este personaje enigmático del cual Pablo, Daniel y Juan en el libro de Apocalipsis también habla. En el capítulo 4 del mismo texto dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que Pablo está diciendo es que este hombre es un antidios, este hombre es un anticulto, porque quiere robar toda la adoración para él. Hoy vamos a centrar nuestro estudio en este personaje, en este hombre y la obra que llevará a cabo. En primer lugar, vamos a empezar estudiando un concepto que tanto Pablo como la primera carta de Juan manejan, y es el espíritu del anticristo. Para eso yo quiero que vayamos entonces al versículo 5 del mismo texto de Tesalonicenses que estamos leyendo, y Pablo dice lo siguiente, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, hablando de este hombre. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ojo a estas palabras. Solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Pablo define que hay algo que ya está en curso, que es el misterio
de la iniquidad, que ya está operando en el mundo. Y que este hombre que hace parte de este misterio de la iniquidad no se ha manifestado porque hay algo sobrenatural que a su vez lo detiene, hablando de que Dios de manera soberana no ha permitido que este hombre de pecado, este hijo de maldición, se manifieste hasta que llegue el tiempo que está señalado en las Escrituras para su manifestación. El apóstol Juan también en su primera carta, la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan, nos habla acerca de esto. En el capítulo 4, versículo del 1 al 3, se nos habla acerca de este espíritu de anticristo o acerca de este misterio de la iniquidad que ya se está desarrollando. Y nos dice Juan, nos da más luz acerca de este asunto diciendo lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Lo que dice Juan es que ese espíritu del anticristo ya está operando. Entonces podemos identificar lo siguiente: el hijo de pecado, el hombre de maldición, no se ha manifestado, pero el espíritu del anticristo ya ha venido operando, ya está operando en el mundo. Este es el espíritu que se opone a toda la verdad de Dios. Es un espíritu de mentira. Es un espíritu que se opone a la obra de Cristo. Por eso anticristo es un espíritu que está en contra de esa obra de Cristo. De hecho, como lo dice Juan, ya han venido muchos anticristos, ya se han manifestado muchos anticristos, porque este espíritu ha estado operando ya en la historia de la humanidad. Cuando nosotros revisamos la historia del pueblo de Israel y la historia de la iglesia, hay muchos personajes que tienen o se les puede acuñar este término del anticristo. Por ejemplo, Antíoco Epifanes, un hombre perversamente malvado que persiguió y mató a muchos israelitas, que fue capaz inclusive de ofrecer un cerdo en el altar de los sacrificios. Un hombre que se proclamó a sí mismo como Dios y que buscaba la adoración para él. Pero también tenemos otro personaje en el Nuevo Testamento muy conocido por la iglesia primitiva, y fue Nerón. Otro personaje perverso que reclamó la adoración para él, que persiguió a los cristianos, que mató muchísimos cristianos. Nerón incendió la ciudad de Roma con el propósito de poder hacer, él era el gobernador, el mandatario, pero quería hacer su palacio más grande. Por lo tanto, quemó la ciudad sin que la gente se diera cuenta, o tratando de parecer que fuera una farsa, para poder hacer más grande su palacio y su trono en el centro de la ciudad de Roma. Él culpó a los cristianos de esto que había sucedido, y a muchos de ellos los quemó entonces como antorcha. Se dice entonces la historia que fue Nerón quien mató a Pablo, lo decapitó porque era ciudadano romano. Pero a Pedro lo crucificó. Ahora, Pedro, en honor a la muerte de su maestro, dijo: si me van a crucificar, entonces háganlo boca abajo. Y esta fue la manera en que Nerón masacró muchos líderes y muchos cristianos. Los cristianos de la iglesia primitiva temían la maldad de este hombre, que era conocido como el anticristo de su momento. Miren lo que dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Juan no lo aclara allí. Por esto conocemos que ya estamos en el último tiempo. Juan mismo dice que ya han surgido muchos anticristos. Juan sabe que es el último tiempo. Ahora, necesitamos entender algo, aclarar este término de qué es el último tiempo. Los tiempos finales, o el último tiempo, inicia cuando nuestro Señor Jesucristo pues viene y muere y resucita al tercer día. Allí arrancan los tiempos finales. Nosotros podríamos decir entonces que nos encontramos exactamente en el 2000, ¿sí?, de los tiempos finales. Estamos en esa fecha, lo podríamos decir de esa manera. Y las cosas se van cada vez cerrando hasta la venida del Señor. Y cada profecía en su lugar se va cumpliendo hasta que el Señor
aparezca, pero no aparecerá antes de que se manifieste este hombre de pecado, que es muy particular, porque aunque han venido muchos anticristos, hay la manifestación de un hombre que va a ser como la cúspide de lo que es realmente la manifestación del espíritu del anticristo. Juan nos enseña cómo opera ese espíritu. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este espíritu no reconoce la obra de Jesús. Es un espíritu que es opuesto a la obra redentora y de salvación. Este espíritu niega el testimonio del Padre por medio de la vida de su Hijo y niega la obra expiatoria, la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice Juan, este espíritu lo que busca es negar al Padre y al Hijo. Es un espíritu que niega la encarnación de Cristo, que niega la obra redentora. Ahora, según Juan, este espíritu es el que opera en el corazón del inconverso para que no crea. Porque él dice, todo aquel que no confiesa a Jesús que ha venido en carne, este es movido por el espíritu del anticristo. Es decir, que todo inconverso es movido por este espíritu para que no crea y no reconozca la obra de Jesús. Este es el misterio de la iniquidad de que nos habla Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Un poder que se manifestará en su debido momento, un poder que se encuentra restringido por la soberanía y la gloria de Dios, pero que se le permitirá operar con toda su maldad, con toda su iniquidad, a través de este hombre de maldición, de esta bestia, en el momento que Dios lo ha determinado ya en la historia de los tiempos, que está escrito en la palabra de Dios. Esta bestia, este anticristo, tendrá su manifestación justo antes de la segunda venida del Señor. Miremos entonces ahora la segunda realidad que quiero que estudiemos acerca de este hombre. Vamos a hablar acerca de él precisamente, que es el último anticristo o el hijo de perdición, como lo dice el apóstol Pablo. Pablo nos dice que Jesús no vendrá antes de que este hombre se manifieste. Es decir, él debe manifestarse primero y luego llegará el Señor por segunda vez. Miren lo que dice el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, 2 de Tesalonicenses 2:3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo no está hablando ya de ese espíritu de iniquidad, sino de una persona en particular, el anticristo final que aparecerá justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este será el anticristo, el último y el más agresivo que aparecerá al final de la historia. Piensa un momento en esto. Si Nerón y todos estos hombres que han venido como un prototipo de este anticristo han sido perversos, no me imagino la perversidad en la cual operará este último anticristo. Juan, vamos ahora sí al libro de Apocalipsis, habla de él en el capítulo 13 y mira la manera como lo describe. Capítulo 13, versículos 1 y 2 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ojo, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Quiero hablar acerca de unos datos curiosos que encontramos en Apocalipsis acerca de esta bestia. En primer lugar, es una bestia que sale del mar y que tiene un nombre blasfemo. Empecemos por ahí. Tiene un nombre blasfemo, un nombre contra Dios. A esta bestia, el dragón en la escritura es Satanás. Es muy fácil determinarlo. En Apocalipsis es Satanás, ese dragón. Dice que le da todo su poder, su trono y grande autoridad. Podemos ver aquí la manera en que Satanás va a investir a este hombre de poder, de autoridad, tanto que gobernará sobre su trono. Miren, este último anticristo prácticamente es un hombre totalmente poseído por el mismo Satanás, no por cualquier demonio. Será mismo Satanás quien posea a este hombre y quien gobierne a través de él. Piensa por un momento la perversidad y la maldad que saldrán de la vida y del gobierno de este hombre. Satanás lo revestirá con toda su autoridad,
con todo su poder maligno y con toda la autoridad que tiene sobre los reinos y sobre el mundo. El príncipe, recuerden que él es el príncipe de este mundo y pondrá entonces esa autoridad, su gobierno sobre este hombre, lo que quiere decir que este hombre regirá el mundo con la perversidad maligna del mismo diablo. Este no será como ningún otro de los anticristos que hasta ahora se han manifestado. Miren lo que dice el versículo 3 al versículo 6, como lo pinta el apóstol Juan. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, ojo a esto, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Dice Juan que toda la tierra le adorará. Se maravillará acerca de este milagro, porque dice que era una herida de muerte que fue sanada, y la tierra lo vio, y la tierra se admirará y adorará a esta bestia y al dragón. Toda la tierra, ojo, porque el texto nos dice que toda la tierra se maravillará y lo adorará a este espíritu. Ahora, este siempre ha sido el deseo de este espíritu, este ha sido el deseo de Satanás, el recibir para él la gloria que solo merece Dios, el recibir de todos los hombres esa adoración que es única y digna de nuestro gran Dios. Por eso dice que cuando la obtenga, entonces se sentirá tan grande y tan poderoso que levantará su boca en blasfemia contra Dios y contra el cielo. Podemos ver la arrogancia que habrá este hombre, arrogancia que proviene del mismo infierno, que será capaz de levantar su boca contra el cielo y contra el mismo Dios y contra su trono. Ahora, este hombre, claro, en su deseo de adoración y en su profunda arrogancia, perseguirá a todos aquellos que no le adoren. Y los verdaderos creyentes en ese momento obviamente se opondrán, así como Daniel en su momento y sus amigos se opusieron a la adoración del rey. Los verdaderos creyentes se opondrán a la adoración de este rey, de su estatua, de la bestia, de todo lo que gire alrededor de él. Por lo tanto, en su arrogancia y en su poder, este hombre iniciará una persecución agresiva contra el pueblo de Dios, contra los cristianos de aquel momento. Será una persecución cual nunca ha existido antes ni habrá jamás en la historia. Y de eso recuerdan que hablamos en una de las predicaciones pasadas, cuando estudiamos en Mateo 24, en la predicación cuando el fin se acerca. El versículo 7 de Apocalipsis 13 y el versículo 8 nos hablan de esto. Miren por favor cómo lo dice. Y se le permitió, el texto empieza diciendo que se le permitió, fue algo que Dios lo permitió, hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, toda lengua y toda nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, escuchen por favor, cuyos nombres, esto es muy importante, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13 del 7 al 8. Será un momento de persecución cual nunca antes ha existido ni existirá. Y lo tenaz es que el texto dice que esto le fue permitido por Dios para que esta bestia pudiera vencer sobre el pueblo de Dios. Y cuando dice vencer, significa que tuviera la autoridad de matarlos. Muchos cristianos, o los cristianos, morirán en manos de esta bestia en este tiempo. Recuerda que nosotros hablamos, como lo decía ahorita, en el mensaje Señales antes del fin, cuando Jesús habló de la persecución que se generaría al final de los tiempos, cómo la persecución sería algo que iría en aumento agresivamente hasta el final de los tiempos. Casi que la persecución final sería algo tan agresivo que entraría a las mismas familias. Les voy a leer el pasaje por si no lo recuerdan. Está en Marcos capítulo 13, versículo del 12 al 13, dice así: y el hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es impresionante porque nos habla de una persecución que entrará al interior de los hogares, donde los padres perseguirán a los hijos perseguirán a los padres. Es decir, será una persecución que se generará dentro de la misma familia, dice, y todos seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Esta es la persecución final de la cual Jesús está hablando. Uno piensa, ¿y cómo se podría dar esto? ¿Cómo se podrían perseguir la familia en sí misma por causa del Evangelio? Bueno, pues para mí la única manera es cuando hay un engaño tan terrible que ha creado una fantasiosa lealtad a un falso Dios. Cuando la gente está enfermamente adicta a la adoración o al querer congraciarse con un falso Dios que será capaz de entregar a su misma familia. Eso es lo que pasa, se traicionarán las familias por esa lealtad fantasiosa a este hombre, a esta bestia que nos habla Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis nos habla de otra bestia que sale ahora de la tierra. La primera salida del mar, esta sale de la tierra. Miremos el versículo 11 y vamos a tratar de entender cuál es esta segunda bestia y cuál es el papel que juega dentro de toda esta escena del final de los tiempos. Versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, ojo a esto, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Oye, su apariencia era, sus cuernos le daban apariencia de cordero, pero hablaba como un dragón. En pocas palabras, tenía apariencia de piedad, pero negaba la eficiencia de ellas. Recuerdan que la Biblia dice que Satanás aún mismo se viste como ángel de luz. Bueno, ¿quién es esta bestia? Es alguien que tiene apariencia de piedad, pero realmente un corazón totalmente perverso y satánico, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice que sus palabras eran como de dragón, aunque tenía apariencia de cordero. Este personaje, esta otra bestia, es el falso profeta. Por eso la descripción, porque es profeta, pero un falso profeta. Alguien que estará como la mano derecha de la primera bestia, que es el anticristo. Esto es muy interesante. Miren por favor el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que, ¿cuál es la función de esta segunda bestia o de este falso profeta? Generar toda la adoración o llevar toda la adoración hacia la primera o el anticristo. Es lograr que por medio de toda su falsedad, de todo su engaño, de ese poder engañoso con el que será recubierto, la gente pueda adorar, toda la tierra adore al anticristo, a la primera bestia. Y la atracción de este profeta precisamente será esa, será el poder engañoso que reposará sobre su vida, ese poder mismo de Satanás, ese poder que se le permitirá exponer con toda su fealdad durante ese tiempo. Mire lo que dice el versículo 13 y el versículo 14 del mismo texto, Apocalipsis 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Impresionante, delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer. Es decir, hay un permiso para que haga estas señales en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y que vivió. Es impresionante el poder engañoso con el que la Biblia nos revela que vendrá este hombre. Tanto que hace recordar a Elías, porque el único que ha hecho ese milagro, que vemos que ese milagro sucedió, es que cayera literalmente fuego del cielo sobre la tierra, fue Elías. Y fue un milagro poderoso que toda la tierra creyó en Elías, ¿verdad? Y fueron en contra de los profetas de Baal. Esto mismo sucederá con este hombre. Se le permitirá tener ese tipo de señales para que la gente sea engañada y vayan en pos de él y de la adoración a esta primera bestia o al falso profeta. Engañará de tal manera que pedirá que le hagan imagen a la bestia y que la adoren. Pero algo que me impacta del texto es que dice que se le permitirá. Y ese se le permitirá es precisamente que Dios permitirá que estas cosas sucedan. Recuerdan que hay un poder que restringe la aparición de este hombre y toda la maldad, con toda su fealdad,
que sean manifestadas en su totalidad, pues bueno, esa restricción será quitada y se le permitirá a Satanás actuar con todo su poder. Porque no olviden que Satanás también tiene un poder, y un poder engañoso, y que puede hacer falsos milagros, falsas profecías, falsas señales. Satanás tiene el poder de hacer todas estas cosas, pero en este tiempo se le permitirá hacerlo sin ninguna restricción, que todo ese poder maligno sea desplegado. Por eso Pablo dice en el versículo 9, cuando uno empieza a entender y a hilar los cabos, a armar la película o todo este cuento, esta trama que está para el final de la historia. Si volvemos a Tesalonicenses, se lo voy a leer, el capítulo 2, versículo del 9 al 12 de la segunda carta, dice: inicuo, hablando de este hombre, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice Pablo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, porque uno se preguntaría ¿por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, aquí ven por qué Dios quita la restricción, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, Dios mismo quitará su restricción. ¿Por qué causa? Por juicio a aquellos que decidieron rechazar la verdad. Porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia, que detiene con injusticia la verdad, nos dice Romanos. Y como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios simplemente los entregó a sus pasiones vergonzosas. Y como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la mentira y a la idolatría. Y eso es lo que pasa en los tiempos finales. Esto es un juicio de Dios contra el mundo, para que el mundo sea engañado. Aquellos que no quieren creer a la verdad, terminen creyendo la mentira que siempre han querido creer y siendo engañados por todas estas falsedades. Y cuando todo esto empiece a suceder, pasará algo que impresionará y que impactará a todo el mundo. Un milagro que uno dice, wow, hasta ese punto se le permitió tener poder a Satanás durante ese tiempo. Sí, hasta ese punto. Apocalipsis 13:15 dice: y se le permitió a este falso profeta infundir aliento a la imagen de la bestia. Por favor, escuche. Cuando la Biblia habla de infundir aliento, está hablando de dar vida. Pero pues esto es como que hace en nuestras neuronas un impacto, porque en nuestro corazón un impacto, porque el único que puede dar vida es Dios. Pero sigamos leyendo. Para que la imagen hablase, la imagen, e hiciese matar a todo aquel que no la adorara. Claro, nosotros no podríamos entender cómo va a hacer este milagro, porque el único que uno entiende que puede dar vida es Dios. Pero habrá un milagro tan interesante, tan perverso, tan poderoso, que casi que parecería que la imagen de la bestia tendría vida y mandaría a matar a todos aquellos que no la adoren. Tal vez nosotros no lo entendamos, pero los cristianos que vivan, los verdaderos creyentes que vivan este momento, ellos podrán verlo y entenderlo con mucha claridad. Y aquí entramos a uno de los momentos más esperados del mensaje. En nuestra tercera verdad hablaremos del número y la marca de la bestia. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 13, versículo del 16 al 17. Ojo, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Bien interesante todo lo que explica Juan acá. Estamos entonces hablando de que el propósito de la bestia que el propósito del falso profeta es que todos adoren a la bestia. Lo que quiere decir que esta bestia terminará generando una presión tan grande sobre el mundo entero para que le adore, para que le rinde toda pleitesía, que casi que hará que aquellos que no le adoren no puedan tener vida, no puedan hacer nada en la vida. Esto nos habla precisamente de esa agresiva persecución que vivirán los creyentes que les toque pasar este momento. Ahora recordemos que esta bestia tendrá un tiempo fijo, tendrá un tiempo limitado para actuar, que Juan lo llama, Apocalipsis habla de 42 meses, ¿sí?
que se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Yo sé que es una historia que es bastante triste y bastante trágica, pero tenemos que leerla y entenderla tal y como es para luego entender el por qué Dios ha permitido todas estas cosas y cerrar con un mensaje de profunda esperanza, porque el propósito del libro del Apocalipsis es dar esperanza precisamente a una iglesia que está siendo perseguida. Pero continuemos con la historia. La pregunta que tenemos ahora a responder es: ¿cuál es el sello y cuál es la marca de la bestia? Este es uno de los pasajes que más temor y especulación causan, y han habido muchas interpretaciones y se ha especulado mucho acerca de esta marca. Quisiera hablar de las tres tal vez más serias o que más se han visto que la iglesia ha tenido. En primer lugar, una de las interpretaciones más comunes y que de hecho se maneja mucho hoy en día es la interpretación sobre la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que esa marca será algún aparato tecnológico o algún chip que se introducirá en la mano derecha o en la frente, y por medio de ese chip entonces o de esa marca es que la gente podrá tener vida, podrá comprar o vender. Entonces se habla de que es algún chip o algún implante, algo tecnológico que permitirá, a través de lo cual le permitirá a la bestia tener todo el control y todo el poder sobre las personas en el mundo entero. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando salió el código de barras. Y digo que ha habido mucha especulación porque cuando salió el código de barras, muchos cristianos dijeron: esa es la marca de la bestia, el código de barras. Recuerdo también cuando Macro hizo su inauguración aquí en Colombia, y aquí en Cali, por ejemplo, muy particular, que la gente decía: Macro es la bestia. ¿Por qué? Porque nadie podía comprar ni vender si no tenía un pasaporte que ellos entregaron cuando recién iniciaron. Y yo recuerdo que inclusive hubo oración por Macro, en contra de Macro, caravanas se le dieron las vueltas a Macro, bueno, tantas cosas por precisamente pensar que la marca de la bestia era ese pasaporte sin el cual nadie podía comprar o vender. Y ahora, en el 2020, ¿de qué se habla? Del ID 2020, un chip que supuestamente está fabricando Bill Gates para implementarle a las personas, donde estará toda la información. Y muchos han unido esto al tema del coronavirus, diciendo que en la vacuna del coronavirus será implementado ese chip ID 2020, que es la marca de la bestia, sobre el que se tendrá control de toda persona. Ahora se especula también que las redes 5G, bueno, esa es esa interpretación tecnológica. El problema con esta interpretación es que uno realmente, primero, es muy abierta y se presta para muchas cosas, para que todo lo que aparezca, porque ustedes saben que el mundo es más globalizado y se busca pues tener más recurso, acceso a la información de las personas, bueno, y todo el mundo tiene acceso a mayor información. Entonces, primero es muy abierta esa interpretación, y en segundo lugar es muy difícil desarrollar, no la hay, y es muy difícil que se desarrolle una tecnología a través de la cual podamos medir el corazón y la verdadera fe de una persona, cuál es la verdadera lealtad, a qué Dios es leal esa persona. No hay cómo unir esa tecnología realmente a la fe. Así que pasemos a la segunda interpretación, y esta interpretación se llama la gematría. ¿Qué es la gematría? En los tiempos en que se escribió el Apocalipsis, bueno, y el pueblo judío y muchos pueblos, ellos utilizaban números para darle equivalencia a las letras o a los nombres, ¿sí? Entonces, en la gematría, por ejemplo, la transliteración del nombre César Nerón, del que les hablé ahorita, que es un prototipo de anticristo, esto es muy interesante. Cuando se hace una transliteración del nombre del griego al hebreo, el número que da como resultado es el 666. No les voy a explicar cómo se hace y todo eso, pero era una manera de darle equivalencia a los nombres o a las letras en número. Eso lo sabía muy bien la iglesia a la cual fue escrita esta carta. Eso lo manejaba mucho el pueblo judío y otros pueblos, y los judíos prestaban atención a espiritualidad o le daban un valor espiritual a todas estas cosas. Esto es lo que es la gematría. Ahora, es bien interesante que precisamente el nombre de César Nerón, porque cuando uno lee los versículos dice que la marca de la bestia, el que tenga sabiduría entienda, es 666, y al hacer la transliteración de Nerón precisamente da esa cifra. Y por último, entonces, tenemos la interpretación simbólica, y en esta quiero detenerme un poquito más porque para mí es la más lógica para interpretar el género, que es un género apocalíptico, es un género con mucha interpretación, con mucha simbología. Miren, normalmente la Biblia, cuando habla de sello, no está hablando de algo
físico. Yo creo que esto quede muy claro y le voy a leer los pasajes para soportar lo que estoy diciéndoles, porque es otra de las interpretaciones, no mía, de la iglesia a través de la historia. Y es con la que yo personalmente más me identifico porque me parece la más lógica para poder interpretar el género literario en el cual se escribe el libro de Apocalipsis y algunas porciones del libro también de Daniel. Miren, el sello en la Biblia. Miremos, por ejemplo, les voy a leer Deuteronomio 6 del 7 al 8 lo que Dios dice. Y estas palabras que yo te mando hoy, le dice Dios al pueblo de Israel, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal, como un sello en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Miren que Dios habla aquí de una señal y Dios no quería que ellos se pegaran la Biblia en su mente o en sus manos. Ahora muchos de los fariseos llegaron a esta conclusión y se ataban versículos, ¿verdad?, para hacer de manera literal cumplir esto, y es lo que muchos interpretan ese Apocalipsis, esta parte también del sello. Pero no, esto que está hablando, esta señal, es algo simbólico, ¿verdad? Algo simbólico, y es que la palabra de Dios estuviera en sus frentes, que la repitieran a sus hijos, que la pusieran en práctica y estuviera la palabra de Dios en sus frentes y en sus manos, en sus frentes, haciendo símbolo a que en sus pensamientos, su manera de pensar, su manera de interpretar la vida, de vivir la vida, debería ser de una manera bíblica. Los mandamientos de Dios deberían estar en su mente y en su corazón como señales entre sus ojos y en las manos como una marca, diciendo que sus obras debían glorificar a Dios. Sus obras debían estar basadas en la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios debían ponerse por obra. Esto es la manera como uno interpreta este pasaje. No es algo literal, no es un sello o una marca literal, ¿verdad? También la Biblia nos habla, por ejemplo, que el Espíritu Santo es el sello, las arras de nuestra herencia, el sello con lo que hemos sido los verdaderos creyentes, hemos sido sellados, se nos ha puesto el Espíritu Santo en nuestra vida. Dios mismo a través de su Espíritu mora, pero no es un sello físico, tú no lo ves, es un sello espiritual. Él mora en nosotros, hemos sido sellados, es una manera simbólica de representarlo y es una manera espiritual también de verlo. Apocalipsis también nos habla no solo de los sellados por la bestia, nos habla de los sellados por Dios. Miren, el capítulo 7, versículos 2 y 3 nos habla de esto. Y dice: y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Había un sello que se tenía que colocar en el pueblo de Dios, en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, antes de que estos ángeles pudieran venir a desatar todo esto que nos habla también el libro de Apocalipsis. Ahora, pero ese sello precisamente también es un sello que es simbólico, que es un sello espiritual, que nos habla de algo espiritual, así como es el sello del Espíritu Santo. Vemos entonces que el asunto en la Biblia es más un tema espiritual, que no es perceptible a los sentidos humanos. Por lo tanto, en esta interpretación no creemos que el sello, que la marca de la bestia sea realmente o literalmente algo físico, sino esas intenciones, esos deseos, esa entrega del corazón a Dios, o a un ídolo, a Dios para ser sellados con el Espíritu Santo, o a un ídolo, a los demonios, o a esta bestia para ser sellados. El sello viene a ser entonces esa lealtad, esa dedicación. En pocas palabras, podríamos decir que hoy en día el mundo está dividido en 2 sellos y siempre lo estará. El mundo está dividido por 2 sellos, está marcado por 2 sellos. Los sellados por Dios, que tienen el Espíritu Santo, y los sellados por el anticristo, aquellos que tienen el sello del anticristo. Lo interesante es que se pueden pasar de allá para acá, es decir, de ese sello del anticristo hacia los hijos de Dios, pero no se podrán pasar de aquí para allá, porque Jesús fue muy claro cuando dijo: mis ovejas, las que oyen mi voz, nadie las arrebatará de mi mano. El apóstol Pablo dice también que ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, que ni potestades, ni ningún demonio, ni nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La Escritura lo marca muy claro. Estamos sellados con el Espíritu, le pertenecemos a Dios, somos propiedad divina. En pocas palabras, el sello del diablo es hecho con marcador borrable. El sello del anticristo es con marcador borrable. Pero el sello de Dios es con tinta indeleble.
Realmente es imposible que quienes hayamos sido sellados con el Espíritu Santo podamos también recibir el sello del anticristo. Eso sería totalmente antibíblico y casi que incoherente pensarlo, ¿verdad? Suponte esto, que ya estamos en aquel tiempo, que ya el personaje ya está activo, ya está persiguiendo a los cristianos, están implantando el chip o la marca de la bestia, y de un momento a otro a ti te toman, te duermen, ¿verdad? Y dormido te incrustan ese chip. Entonces te habrán puesto la marca de la bestia casi que de manera inconsciente. ¿Ves cómo te levantas entonces y tienes no solo el sello del Espíritu Santo, sino también la marca de la bestia? Entonces, a veces resulta un poco ilógico poder pensar de esa manera. Además, Juan dice que al anticristo solo lo adorarán los que no son realmente salvos, aquellos que no tienen a Cristo como su Señor y como su Salvador en sus vidas. Si ustedes leen Apocalipsis 13, el capítulo 13, el versículo 8, Juan dice lo siguiente: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Lo pueden ver allí? Aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida son los que adoraron a la bestia, los que recibieron su sello, su marca, los que no estaban escritos en el libro de la vida. Pablo lo dice de esta manera, hablando de este tiempo, de este periodo. Dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Pero nosotros, o sea, empieza hablando de que los que son condenados, los que adoran esta bestia, los que siguen este falso movimiento final, son aquellos que no creyeron a la verdad, que no obedecieron a la verdad, que tienen un corazón duro para con el Evangelio. Luego dice, en el versículo siguiente, dice, el versículo 13 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo dice que da gracias a Dios porque aquellos que han sido escogidos por el Señor para salvación y que han creído realmente en el Evangelio, que están escritos en el libro de la vida del Cordero, no adorarán la bestia ni el falso profeta, sino que ellos verán la gloria del Señor. Así pues que, hermanos, mire, la marca de la bestia no es ni el chip de Bill Gates, ni el ID 2020, ni la vacuna contra el coronavirus, ni las redes 5G, ni nada de esto, ni el código de barras, porque, como les decía ahorita, termina siendo absurdo hacer una interpretación de esa manera. Eso es como pelear la batalla equivocada. Como pelear contra el enemigo y tener la información equivocada, contra el enemigo equivocado y tener una información equivocada. Es vivir con un temor que es innecesario de vivir, porque estas cosas no tienen nada que ver con lo que realmente es la marca y el sello de la bestia. Recuerden además que, como lo vimos cuando estudiamos esa predicación que les hablé ahorita de señales antes del fin, Jesús también dijo que aquellos días serían acortados por amor a los escogidos, porque esta bestia o este falso profeta y este anticristo tratarían de engañar, si fuera posible, a los escogidos. Y dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, el Señor acortará esos días. Es decir, Dios le ha puesto un límite de tiempo a ese obrar y a ese operar por amor a su propio pueblo. Porque el Señor salvará a su pueblo, porque el Señor guardará a su pueblo, porque siempre lo ha hecho de esa manera. Así que el Señor no permitirá que su pueblo se vaya detrás de estas bestias para adorarles, ¿verdad? Algo también que hay que tener muy en cuenta es que el movimiento de apostasía que Pablo menciona es un evento en particular. Sabemos que la apostasía se ha venido dando por todas las edades y que de hecho hoy en día estamos en uno de los movimientos más grandes de la apostasía, pero Pablo no habla de un movimiento que se va dando, aunque Jesús sí lo habla, que la apostasía iría incrementándose hasta su venida, pero Pablo en particular está hablando de un momento de apostasía. Es como si fuese un momento de apostasía masiva. Eso lo podemos ligar de manera lógica a lo que pasará en aquel entonces cuando arranque esa gran persecución. Y es que todos aquellos que realmente no son creyentes y que correrán detrás de la bestia terminarán formando este gran movimiento de apostasía, ¿verdad? Saldrán de las iglesias, saldrán supuestamente del evangelio para correr tras de este falso profeta y de este anticristo para adorarlo.
Así que hermanos, ellos saldrán porque nunca fueron salvos realmente. Porque a ellos no les interesaba Cristo y su gloria, sino que estaban detrás de su propio bienestar y de sus propios milagros. Y como ya encontraron otro lugar, otro personaje que les hace esos milagros, entonces sencillamente saldrán a adorar a este personaje. Así pues, permítame concluir mi mensaje de la siguiente manera. Dice la historia que había una vez un anciano que estaba estudiando la palabra, estaba sentado ahí en el andén, estudiando la palabra. Era un anciano, un viejito que estaba allí leyendo su Biblia. Un día vinieron dos seminaristas que estaban saliendo de sus clases del Instituto Bíblico y se acercaron a este anciano, lo vieron leyendo la Biblia y les llamó la atención. Estos hombres le preguntan al anciano: oye, ¿tú lees la Biblia? El anciano les dijo: sí, estoy leyendo la Biblia. Y ellos le dijeron: ¿y qué libro estás leyendo? El anciano lo miró y le dijo: estoy estudiando Apocalipsis. Ellos se rieron el uno al otro, sabiendo la complejidad de este libro, y le dijeron: ¿y estás entendiendo lo que lees? El anciano les dijo: claro, lo entiendo. Y se volvieron a mirarse sospechosamente entre ambos, medio se sonrieron y le dijeron: ¿tú estás seguro que estás entendiendo a la perfección lo que estás leyendo? El anciano les dijo: perfectamente lo estoy entendiendo. Ellos le preguntaron: ¿y qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? ¿Qué es lo que estás entendiendo? El anciano los miró y les dijo que al final los buenos ganan. Y es que al final los buenos siempre triunfan. ¿Por qué? Porque están del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando hablo de los buenos, hablo de aquellos que han sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que han sido justificados en la cruz del Calvario. Mire, al final de la historia, el falso profeta, el anticristo, reunirán los imperios, los ejércitos de toda la tierra para enfrentarse en la última batalla, la batalla del Armagedón, contra el jinete del caballo blanco, que no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Pero sin ninguna posibilidad de triunfar este ejército de maldad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Jesucristo los destruirá con el esplendor de su venida, solo con su presencia. Hermano, nunca te olvides de qué lado estás. No temas, no desfallezcas, no desmayes, porque al final los buenos ganan. Y ese es el mensaje del texto de Apocalipsis. Es que entendamos que nosotros tenemos un Dios que reina sobre todo, que gobierna sobre todo, que no debemos temer porque Él tiene el control de todo y Él es el que permite que las cosas sucedan. Él es el Rey soberano al cual adoramos, el cual es digno de toda gloria, el cual es digno de toda alabanza. Hermano, nunca olvides de qué lado estás. Nunca olvides quién es tu capitán. Tu capitán, mi capitán, nuestro Dios, nuestro Rey, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no importa lo que pase a tu alrededor, sé fiel, vive para la gloria del Señor, porque al final su ejército siempre triunfará. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Así que no debemos temer por nada lo que acontezca ni de lo que suceda. Para eso fue escrito el libro de Apocalipsis, para recordarnos la grandeza, la gloria y el poder de aquel Dios al que nosotros servimos. Hermanos, muchas gracias por escuchar esta predicación. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirla con otros que necesiten escuchar este mensaje. Un abrazo y nos vemos. Dios les bendiga. Chao.